Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Este video va dirigido para alumnos de TIC, de la asignatura de TIC, del grupo 101, 102, 108 de Sistema Plantel Tecama, de la carrera de técnico en ventas. Y bueno, simplemente es un repaso pues, de las evaluaciones que mandan de dirección general y les voy a dar las respuestas, o bueno, las posibles respuestas o las ayudas sobre la primera evaluación acerca de la materia de TICs. Y bueno, la primera pregunta dice, cuál es la herramienta que se le aplica a un texto, imagen u otro objeto visual para enlazar hacia una página web, ancla u otro documento? Bueno, aquí la respuesta es hipervínculo. Párrafo no es porque no se genera un enlace y tampoco fuente. Después, pregunta número 2, formato de párrafo que permite distribuir el texto de forma homogénea entre los márgenes. Este es un margen y este es otro margen. La viñeta no permite distribuir el texto, la sangría mucho menos, entonces por lo tanto la respuesta es justificar el texto. Después dice aquí en esta pregunta, la pregunta número 3 nos dice, de acuerdo a la siguiente imagen, que es esta imagen, identifica el nombre de los elementos del entorno de trabajo de Word, que es esta misma imagen con la que estamos trabajando. Nada más que este es Office o Word 2007. Y bueno, dice, en el número 1 tenemos el botón de Office, que esta es la solución. Después estas son las cintas de opciones. Tenemos cintas de opciones casi igual aquí en este Word. Y después tenemos la barra de desplazamiento, que es esta. Después acá abajo, esta es la barra de estado. Y de este lado es los botones de vista, los diferentes vistas que tenemos para nuestro Word. La segunda no es porque aquí dice que son los botones de zoom y no, el botón de zoom es el que está acá. También acá, pues bueno, desde la primera opción que nos dice barra de herramientas de acceso rápido, no, la barra de herramientas de acceso rápido es lo de acá. Y como tal, ese es el botón de Office. Ese era el botón de Office en el Word 2007. Y bueno, las otras respuestas A, B y C están incorrectas. Pregunta 4. ¿Cuál es el orden correcto para insertar una tabla de contenidos en un archivo? Bueno, en este caso lo podemos hacer bueno, dice, el orden correcto es 1. Seleccionar los temas de la tabla de contenidos y asignarles un estilo correspondiente. Esos estilos normalmente son título 1 y título 2. Elegir el lugar donde deseas generar la tabla de contenido, ir a referencias, que es esta parte, darle en tabla de contenido y elegir el estilo de la tabla de contenido. En caso de tener cambios, actualizarla. Esta es la opción. Y bueno, en el caso de los otros no es porque, bueno, le faltan pasos a este. A este primero le faltan pasos y no menciona la parte de los estilos, menciona la parte de subrayar los contenidos y eso es falso. Dice, ¿cuáles son los metacomandos necesarios para atender las siguientes actividades conservando el orden? Aplicar negritas. Bueno, aplicar negritas es con control N. Control N. Ahí está. Y dice, para subrayar un texto es con control K. Ahí está, control K. Para justificar el texto, bueno, ahí tenemos varias opciones. Tenemos la control J. A ver, voy a seleccionar todo esto y voy a darle control J. Y con ese se justifica. Control G se guarda. Con control G se guarda el documento. Y con control P se imprime. Aquí se imprime el documento, por lo tanto la solución es la respuesta C. Dice, ¿cuáles son los pasos para crear una tabla de contenidos en Word? Esta pregunta se repite debido a que las preguntas que toman para la evaluación es de un conjunto de preguntas y las son en orden aleatorio. Y bueno, aquí dice aplicar estilos al título 1, título 2, elegir el diseño de la tabla de contenido, tabla automática 2, dar clic en el icono de tabla de contenido, dar clic en la ficha de referencias, dar clic a la ficha de inicio. Bueno, el orden sería primero empezaremos con la 5, dar clic a la ficha de inicio, después aplicar los estilos a título 1, título 2, a todos los títulos del documento. Después sería la 4, que sería dar clic en la ficha de referencias. 3, dar clic en el icono de tabla de contenido y después seleccionar el diseño de la tabla de contenido. Esa es la opción C. Después pasamos a la pregunta 7. En la pregunta 7 pide relacionar los iconos con los elementos de este lado. Dice, empleando la imagen, se muestra a continuación la imagen 2, coloca el nombre de cada icono del menú inicio en el Microsoft Word. Y bueno, aquí la referencia encontramos 1 con D, todos en el principio todos dicen 1D.
Entonces ahí no hay pierde. Que es este icono con negrita. Ahí no hay pierde. De pronto aquí encontramos ya una diferencia. 2E sería este icono. Este icono es para aumentar el tamaño de la fuente. Entonces es 2E. Por lo tanto queda nada más, tanto ya descartamos la respuesta A y solamente queda la respuesta B y C. 3B sigue teniendo la misma respuesta, entonces 3 es bordes, si está bien. Y aquí es donde ya se diferencia en una de otra para saber cuál es la respuesta correcta. Dice 4, que la 4 es A. Y sí, la respuesta correcta porque este es un icono para viñetas. Entonces se encuentra aquí, este es el icono. Y ahí dice viñetas. Entonces ahí la respuesta correcta ya sería la B. Y ya obviamente entendemos que los demás ya son correctos. El 5F sería este para el interlineado. 5F y este para efectos de texto. Muy bien. Entonces seguimos con la pregunta 8. Ordena los pasos para crear una tabla de 3×4 en Word. Da clic en la tabla insertar, escribir de 3 en número de columnas y 4 en número de filas para dar clic en aceptar. Dar clic en el icono de tabla o dar clic en la fecha de insertar. Bueno, el orden es el siguiente. Iniciamos con dar clic en la fecha de insertar, que es esta. Después damos la opción 3, que sería dar clic en el icono de tabla, que es este. Después del 3 seguiría en este caso el 1, que dice dar clic en insertar tabla, que es este. Y después de ahí nos va a decir que, bueno, ahí ya le insertó directamente, pero no lo tenía que insertar porque tenemos que escribir el número de columnas y el número de filas, que en este caso tenemos que escribir 3 y luego 4. Ese es el orden, por eso la respuesta correcta es la B. Dice, ¿cómo se aplica estilo a una tabla? Bueno, primero obviamente tenemos que insertar una tabla. Esta es una tabla, entonces, ¿cómo se le aplica? Desde la pestaña de diseño. Aquí ya le podemos aplicar estilo. Entonces, esa es la respuesta. Se aplica, se selecciona la tabla y se le aplica desde la ficha de diseño. Necesitamos tener seleccionada la tabla para poder aplicarle estilo. Pregunta 10. ¿Cuáles de las siguientes herramientas está compuesta por el signo igual seguido de un texto especial que permite realizar cálculos dentro de una hoja de cálculo? Bueno, para esto vamos a abrir Excel. Bueno, ya lo tengo abierto, de hecho. Aquí está. Y voy a abrir otra hoja. Y bueno, para escribir una fórmula, bueno, empiezas con el signo igual. Y después puedes seguir una operación, por ejemplo, 5 por 10. Y ahí está. Esto es una fórmula. No puede ser una ecuación, porque eso es de álgebra. Y celda, bueno, celda es un elemento de estos, pero no exactamente se utiliza el símbolo igual. Y bueno, entonces la respuesta correcta es fórmula. Dice, ¿qué elemento permite hacer la representación visual de un conjunto de datos? Bueno, aquí puede existir confusión, pero fórmula no es, ecuación tampoco. Y donde puede existir la confusión es entre tabla y gráfico, pero todas las representaciones visuales siempre se generan a través de gráficos. Las tablas simplemente son para organizar un conjunto de datos, no es una representación visual. Y bueno, aquí tenemos la pregunta 12. Nos dice, ¿qué fórmula debe escribirse en la celda C6, que es esta, para obtener la suma de todos los costos que se encuentran escritos en la celda C2, C3, C4 y C5? Bueno, entonces lo que hacemos aquí, le activamos la celda, lo vamos a hacer aquí al ladito. Vamos a suponer que aquí tenemos el 120, 155, 458, 110. Entonces lo que hacemos es activar, le ponemos suma y seleccionamos el rango de celdas. Entonces ahí nos da el rango de celdas que va de B3 a B6. Entonces sería, por lo tanto, la respuesta correcta sería la B, porque no se utiliza esta connotación de más, sino se utiliza 2 puntos para indicar el rango de celdas. Mucho menos esta, debido a que no tendría sentido, debido a que pues, los valores si cambian, ya los valores no nos darían el mismo resultado. Y esta menos porque en Excel se necesita el igual para poder activar las formas. Y bueno, dice, ¿qué operación aritmética realiza el operador asterisco? Bueno, es multiplicación. Dice, el señor Antonio creó un documento empleando Microsoft Excel y registra el nombre de 50 productos nuevos, sin embargo, necesita que estos estén ordenados alfabéticamente de manera ascendente. ¿Qué opción deberá utilizar para no volver a escribir la información nuevamente? Bueno, en Excel tenemos esta opción que cuando tú escribes algo, lo puedes ordenar alfabéticamente, pero aquí está la forma de ascendente es de menor a mayor y descendente es de mayor a menor. Entonces este sería el icono. Por lo tanto, bueno, la respuesta correcta sería la A. No puede ser reemplazar, no puede ser orden personalizado,
y no puede ser de ZA porque sería descendente. Y te pasamos a la pregunta 15. En la pregunta 15 dice, ¿cuál es la fórmula más eficiente para realizar la suma del rango de celdas? La suma de aquí. Entonces sería, ya se aplica la misma función de la pregunta 12, que sería utilizar el igual, suma, y entre paréntesis se pone el rango de celdas, que sería de la celda C3 a la celda C8. Esta no funcionaría porque no tiene el igual. Esta está mal porque no usa, aquí usa punto y coma y debe de usar 2 puntos. Y esta también sería incorrecta porque esta es una fórmula y lo que necesitamos nosotros es una función, porque aquí menciona que es más eficiente. Y bueno, pregunta 16, dice, ¿cuál es la fórmula que se debe aplicar para calcular el total que debe pagar un cliente para adquirir n cantidad de latas? Bueno, dice, tiene cantidad 76, precio 21, entonces aquí tenemos que aplicar un producto. Para eso le damos igual a la celda y le ponemos producto y seleccionamos el rango de celdas que queremos multiplicar, que sería en este caso la celda B2 a la celda C2. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Esta no es correcta porque aquí está haciendo una suma, aquí está haciendo el producto y sí está haciendo el producto, pero está haciendo el producto de un texto que es el texto que se encuentra en la celda B1 y el texto que se encuentra en la celda C1. Después, aquí obviamente no es un producto, es una suma y no se puede utilizar asterisco debido a que está mal la sintaxis. Pregunta 17, dice, la fórmula, los siguientes datos corresponden a las, a las clasificaciones de Luis. ¿Cuál es la fórmula que se debe usar su profesor para obtener el promedio de manera automática y más eficiente? Bueno, este es un promedio, se activa mediante igual y vamos a suponer que tenemos los mismos datos aquí. Tenemos los datos de Luis y tenemos 6.8, 6.8, 7.5 y 5. Y para activar le damos igual, le ponemos promedio y luego le abrimos paréntesis y seleccionamos el rango de celdas que es de aquí a acá y cerramos paréntesis y así ya se obtiene el promedio. Entonces, por lo tanto, esta no es la opción más eficiente ni correcta, sería la opción C. Y esta sí sería correcta, pero en realidad está seleccionando el rango de celdas donde se encuentran los textos de parcial 1 a parcial 3. Dice, ¿cuáles son los pasos para crear el siguiente gráfico en Excel? Bueno, aquí yo ya no encontré la imagen, no puedo contestar, pero aquí voy a dejarlo en la letra, dependiendo qué es lo que haya salido en la imagen, no tengo la imagen, pero dependiendo de lo que haya salido, pues bueno, es la respuesta. Entonces ahí la voy a omitir esta. Pregunta 19, dice, ¿cuáles son los pasos para crear un filtro de tal forma que se desea que únicamente se muestren los alumnos del grupo 201? Entonces, si yo quiero seleccionar solamente los grupos del 201, tendría que, dice, bueno, aquí nos da los pasos, seleccionar la casilla, seleccionar la tabla y después dar clic en la fecha de inicio, dar clic en el selector de la columna de grupo y dar clic en el icono ordenar y filtrar y luego clic en el filtro. Y bueno, la opción correcta es la A, porque bueno, el número 1 es selecciona la casilla. Ahí está, la seleccionamos, le damos clic aquí, el 3, dar clic en el selector de columna grupo que es aquí, ahí está. Y después de eso nos vamos a la 2, que es seleccionar la tabla y después dar clic en la ficha de inicio. Y al final tenemos la opción 4 que sería dar clic en el icono de ordenar y filtrar. Ahí está. Y tenemos la pregunta 20, que esta sí es un poquito más complicada, que se utiliza una fórmula que se llama buscar de forma vertical. Tiene las dos opciones. La B y la C no son correctas porque lo que hacemos aquí es buscar datos dentro de una tabla. Entonces está buscar H, que es buscar de forma horizontal, y buscar V, que es buscar de forma vertical. El parámetro que se va a buscar está en la celda, bueno, está en la celda A5, que sería el número de control. El siguiente parámetro es el rango de la tabla. Y aquí es donde ya está mal, porque aquí nos da una posición, pero es la posición 12, pero no es la posición 12 que estamos buscando. En cambio, buscar V primero busca el dato de forma vertical, que es en este caso el número 6, que está aquí, lo busca de forma vertical, encuentra el 6 y después dice que tiene que desplazarse en la columna 4 o tiene que devolver el dato de la columna 4, que sería 202. Por eso aquí regresa 202. Es una búsqueda vertical y después mostrar el dato de la columna que nosotros le pasamos como parámetro.
Y bueno, hasta aquí es esto de un pequeño repaso de las preguntas que hacen de la evaluación que mandan de dirección general. Bueno, esto sería todo.